Qué importante es saber manejar un automóvil, una bicicleta, qué importante es saber montar a caballo y que el automóvil, la bicicleta, el caballo respondan a las indicaciones, a los movimientos que tú haces. ¿Te imaginas subirte a un automóvil que no responda cuando tú quieres acelerar, cuando tú quieres cambiar de velocidad, o bien cuando quieres frenar? ¿Te imaginas que la bicicleta tampoco respondiera por más que pedalearas y no avanzara, o viceversa, que sin que tú pedalearas la bicicleta comenzara a avanzar por su propia cuenta? ¿Y qué decir de un caballo que no se pudiera dominar? Evidentemente que estos elementos te ocasionarían muchos problemas. No podrías llevar tu ritmo, no podrías llegar a la meta que tú quieres. Pues bien, esto mismo sucede con este elemento que hemos mencionado en el segmento anterior, que es nuestra mente. Recuerda que tu mente fue programada de alguna manera desde que tú eras pequeño, desde que eras niño o niña. Alguien te fue enseñando a pensar. No solamente a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, sino también te fueron enseñando si tú eras importante y valioso o si no lo eras, con frases como hazte a un lado, eres un tonto, no me sirves, no haces las cosas bien. Frases como estas que se fueron repitiendo fueron haciendo que tú tuvieras una mente no educada correctamente. Y ahí es cuando uno tiene que aprender a dominar la mente. No importa qué tanto te haya afectado el comentario, la educación de los mayores en tu infancia, siempre se puede aprender a dominar la mente. Imagínate que un caballo, cuando era pequeño, no lo domesticaron. No por eso no hay posibilidades de que el caballo pueda tener un control en un determinado momento. Claro que se puede. Quizás costará un poco más de trabajo, pero siempre se puede. En el segmento anterior hablábamos de los grandes errores de la mente que pueden ser generalizar. Por ejemplo, cuando una persona se equivoca y dice siempre me tengo que equivocar. Hablamos también de lo que era filtrar, cuando una persona solamente recibe y acepta los comentarios negativos sobre su persona y cuando recibe un halago o un piropo, cuando se le reconoce un trabajo, no lo acepta, demostrando con esto que en su infancia se fue acostumbrando a considerarse una persona sin valores, una persona que no valía la pena y cosas semejantes. El tercer punto con el cual concluimos el segmento anterior fue cuando se le da más importancia a los sentimientos que a la razón. Y comentábamos que qué bueno que tenemos sentimientos, porque a través de ellos podemos sacar nuestros momentos de tristeza, de enojo, nuestros momentos de impotencia. Gracias a los sentimientos podemos desahogarnos llorando, podemos reírnos, pero aquí hablábamos de algo muy importante. Una persona no puede dejarse llevar por los sentimientos, y por eso tenemos que enseñar a nuestra mente que sin menospreciar los sentimientos, sin negarlos, aprendamos nosotros a ponerlos en su lugar, porque de lo contrario los sentimientos nos pueden llevar incluso a cosas que pueden ser totalmente nefastas como el suicidio o el intento del suicidio de algunas personas. Me ha tocado ayudar un poco en terapia a algún joven, alguna mujer que intentaron quitarse la vida y después de platicar con ellos se dieron cuenta que se estaban dejando llevar simplemente por un sentimiento de enojo con los padres, de enojo con la pareja, de una gran tristeza porque les habían comentado que tenían cáncer, de una gran impotencia porque sentían que tenían una deuda que no podían pagar. Y en todos esos casos el sentimiento es el que les orilló a tomarse una pastilla, es el que les orilló a tomarse alguna bebida que ellos pensaban que les daría la muerte y afortunadamente llegaron médicos en el momento oportuno para salvarles la vida. Y ellos mismos, después de reconocer que se dejaron llevar por los sentimientos, están trabajando ahora en cómo no dejarse llevar por ellos, porque pueden llegar a ser
totalmente nefastos. Vamos a continuar avanzando en los errores que puede tener nuestra educación, nuestra forma de actuar en la mente, para ir tratando de corregirlos. El siguiente punto sería cuando una persona se va a los extremos. Aquí también se le puede llamar a este punto cuando una persona polariza. Tú sabes lo que es el polo norte y lo que es el polo sur. Son los dos puntos más extremos de la Tierra. En ese sentido, la palabra polarizar significaría ir desde un extremo hasta otro. Es decir, cuando la persona no es capaz de ser centrada y entonces de un polo se pasa directamente al otro polo. Por eso, una forma más clara de hablar de lo que es el error de polarizar sería el error de irse a los extremos. Y como siempre, a través de un ejemplo lo podemos comprender mejor. Imelda es una excelente anfitriona. Le gusta tener todo bajo cuidado en sus reuniones, como la recepción de los invitados, el servicio, el arreglo de la casa, la decoración de la mesa, el menú que va a servir, los postres, la música, etc. Sin embargo, aunque los invitados quedan encantados por todo, Imelda nunca queda satisfecha. ¿Por qué? Porque siempre encuentra algo negativo o imperfecto, por muy pequeño que sea en sus reuniones. Ella llega a decirse cosas como: la cena empezó 5 minutos más tarde, hubo una flor marchita en el arreglo, la música pudo ser mejor, la señora Flores no comió sopa, seguramente la hice mal, el señor Villarrois no bailó, seguramente no elegí la mejor música. Imelda nunca goza ni se siente satisfecha ni orgullosa de sus eventos. Ella se va de un polo a otro. Irse a los polos hace que ella se maneje con la regla del todo perfecto, o si no, nada vale. Lo repito, o todo sale perfecto, o si no, ningún esfuerzo, ninguna de las cosas que se intentaron hacer mejor valen la pena. Yo te preguntaría a ti, ¿cuál de las acciones que ordinariamente hacemos no sale al 100%? Yo diría que, por mucho que nos esforcemos, son pocas las ocasiones en que tenemos un resultado totalmente óptimo. En la mayoría de los casos podemos obtener un 99, 98, 80, 70%, pero eso no significa que hayamos hecho las cosas mal. Significa que hay muchas cosas que se nos pueden escapar de las manos, que hay muchas cosas que ni siquiera dependen de nosotros. Por ejemplo, si el señor Villarrois no bailó en la fiesta, quizás no es porque Imelda no haya puesto una música adecuada, sino simplemente porque el señor Villarrois tenía reumas, o simplemente no le gustaba bailar, o simplemente no quería bailar. Con esta regla de el ser extremista, irse de un polo a otro, no hay puntos intermedios de valoración, por lo que cuando en un proyecto algo te falla, pues te juzgas como que todo está mal. Cuando no se consigue el resultado esperado, piensas que todo falló y no hay nada positivo que valorar. Esta manera de ver las cosas hace que las personas pierdan autoestima porque no tienen la habilidad de valorar ni las cosas buenas ni los logros. Lejos de ver todo el conjunto, ven el granito quemado del arroz. Lejos de ver toda la sinfonía en su complejidad, ven únicamente una nota que estuvo desafinada, y esto no es correcto. Una cosa es ser perfeccionista, es decir, querer buscar la perfección, querer buscar el crecimiento, la mejoría, el desarrollo, pero otra cosa es que esto se pueda obtener todos los días. Pero hay una cosa interesante que nos puede ayudar mucho también en esto. En la mayoría de los casos, cuando analizamos nuestra vida, nos daremos cuenta que, comparando nuestra vida actual a cuando éramos pequeños, adolescentes o jóvenes, hemos crecido no solamente en conocimientos, en experiencias, en habilidades, en decisiones. Esto me parece que es lo que tendría que
tener presente una persona que es extremista. Lejos de fijarse en sus defectos, que se fije en sus grandes avances, en sus grandes logros. Un punto importante para la autoestima. No te vayas a los extremos, no seas extremista. El otro punto que vamos a tratar es el de autoculparse. No es raro que algunas personas se echen la culpa de todo lo que sucede a su alrededor, incluso cosas de las cuales no son responsables. Y quiero ser claro, no se trata de evadir responsabilidades. Creo que todos tenemos que aceptar cuando hemos cometido algún error, una falla, una omisión, o cuando hemos cometido una acción negativa. Tenemos que aceptar lo que hemos hecho mal, tenemos que aceptar la responsabilidad y, en la medida de lo posible, tratar de corregir aquello. Sin embargo, esto es totalmente distinto a la autoculpa. Y el ejemplo que te quiero poner ahora tiene mucho que ver con muchas personas, lamentablemente en la mayoría de los casos mujeres, que actúan de esta manera cuando se enteran de que su marido es infiel. De hecho, yo te pregunto ahora, ¿tú crees que la infidelidad podría ser ocasionada por la pareja o más bien la persona es infiel por ella misma? Si tú respondieras afirmativamente al primer punto, esto significaría que entonces cualquier persona infiel estaría orillada, motivada, obligada por la pareja. ¿Sabes lo que esto significaría? Que las parejas serían culpables de la infidelidad de su propia pareja. Yo no creo que estés de acuerdo tú con este punto, como yo no lo estoy. Pero para hablar de esta autoculpa y de cómo la mente de una persona puede estar totalmente errónea, a estar actuando en una forma errónea, te voy a hablar de el esposo de Betty. El esposo de ella le fue infiel no solamente en una, sino en varias ocasiones. Él llevaba una doble vida desde hacía mucho tiempo y estaba acostumbrado a tener relaciones sexuales con diversas personas. Cuando Betty lo descubrió, no quiso ver las cosas como son. Por el contrario, se culpó de la infidelidad de su marido y empezó a utilizar frases como las siguientes: ¿qué habré hecho mal? Seguramente yo lo orillé a esto. No supe darle lo que él necesitaba. He descuidado mi físico y ya no estoy como él me necesita. Ah, caray. Inmediatamente descubrimos que la mente de Betty está actuando en una forma incorrecta. Frases como las que acabo de decir muestran que Betty no se da cuenta de que la infidelidad no fue propiciada por ella y que fue un acto de su esposo. Con su pensamiento, ella casi ve a su marido como una víctima. También se culpa Betty de que uno de sus hijos haya reprobado en la escuela, y también se culpa a Betty de que su mamá no se haya tomado las medicinas, como si su hijo y su mamá fueran bebitos a los que hay que tratar como tales. A mí me parece que el esposo, el hijo mayor, la mamá de Betty tienen la edad suficiente como para enfrentar su propia responsabilidad, y sin embargo Betty los trata como si fueran pequeñitos. La autoculpa es una distorsión de la mente que hace que la persona se sienta culpable de todos los problemas y adversidades que la rodean. La distorsión mental hace sentir a la persona que las cosas funcionan mal por sus errores, por sus omisiones e incluso por su simple presencia. Otro ejemplo de autoculpa lo podemos encontrar en Patricia. Ella está casada con un hombre alcohólico y por lo tanto problemático. Todo mundo sabemos que el alcoholismo es una enfermedad que la persona que la tiene que buscar cómo corregirla. No se trata únicamente de hacer un juramento, no se trata de yo te lo prometo que ya no voy a tomar, de querer echarle muchas ganas, no. Es una enfermedad y como tal tiene que seguirse un tratamiento. ¿Qué pasa con Patricia? Ella piensa que su marido actúa así por su culpa, por la culpa de ella, a tal grado que ella cree que le toca resolverle el problema y cambiarlo. Imagínate,
Ella piensa que ella es la que lo tiene que llevar a un grupo de alcohólicos, aunque el esposo no quiera. Ella piensa que tiene que rezar únicamente por él para que él cambie, aunque él no tenga ni siquiera el deseo de recibir ayuda espiritual, ni psicológica, ni terapéutica. Evidentemente, ¿crees tú que el esposo de esta mujer pueda cambiar? Evidentemente no, porque es un asunto que le toca a él, no a ella. Bueno, en ambos casos que hemos mencionado, tanto de la mujer a la cual le fueron infiel, como a Betty, la distorsión de la mente impide que se actúe correctamente. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú te culpas de que en el trabajo las cosas estén mal? Cuando tú haces las cosas correctamente y tu compañero, tu jefe, a lo mejor alguna otra persona del equipo está haciendo las cosas mal. ¿Tú te culpas porque tu equipo de fútbol no logró los goles que esperaba, aun cuando tú funcionaste bien y la defensa o el portero no hizo lo suyo? Bueno, cada quien tiene su propia manera de pensar, pero si tú tienes esta forma de pensar de autoculpa, recuerda que hay que tratar primero descubrirla y, habiéndola descubierto, empezar a trabajar en ese punto. La siguiente manera en que nuestra mente nos puede ocasionar daño es el falso poder de leer la mente de los demás. Uy, qué maravilloso sería si tuviéramos un aparato o tuviéramos alguna neurona especial que nos permitiera saber en qué está pensando el marido, qué está pensando nuestro compañero de trabajo, qué piensa hacer aquella persona que se acerca sospechosamente hacia nosotros, qué está pensando aquel amigo que nos está pidiendo un préstamo. Bueno, te imaginas, sería maravilloso, pero hasta ahora no existe ni aparato, ni neurona, ni medicamento que permita hacer esto. Sin embargo, ¿qué crees? Hay personas que creen que tienen ese poder. Y no son ni marcianos, no son ni personas que nacieron en lechuga, son personas comunes y corrientes como tú y como yo. Y te voy a poner un ejemplo de cómo existen personas que creen que tienen el poder de leer la mente de los demás. Este amigo se llama René. Él admira en secreto a una compañera de trabajo que le gusta muchísimo. Le gustaría poder iniciar una relación de noviazgo con ella. Sin embargo, no se acerca ni se atreve a declararle su amor porque él está seguro de que ella lo rechazará. Imagínate, él ni siquiera ha preguntado, no sabe lo que piensa la mujer. Pero ya adivinó, me va a rechazar. ¿Por qué? A lo mejor va a decir, porque estoy gordo, porque estoy feo, porque estoy pelón, porque no platico adecuadamente, porque no tengo el dinero. René tiene todas las respuestas porque es una persona que tiene la capacidad de adivinar. Pero no es todo lo que le sucede a René. Él tampoco se atreve a pedir que lo acepten en el equipo de fútbol porque siempre ve al entrenador con un carácter serio y él está seguro de que el entrenador no lo quiere. Ahora, ese es el pensamiento de René. Vamos a acercarnos ahora a la muchacha y al entrenador para saber cuál es la realidad. Y la realidad es que sí le gusta a su compañera y que la seriedad del entrenador es porque está preocupado porque le falta un jugador al equipo que podría ser René. O sea, René se está cerrando las puertas él solo. Algunas personas como René llegan a creer que tienen el poder de saber lo que los demás piensan. Esta distorsión de la mente también ocasiona mucho daño porque quienes creen que pueden adivinar los pensamientos, los deseos, las intenciones de otros, o ya se sienten rechazados aún antes de intentar una comunicación, o se sienten descalificados antes de probar algo. Aquella persona que no pide un aumento porque ya sabe, ya adivinó que no se lo van a dar. ¿Por qué no hacer un esfuerzo? Total, si el jefe te va a decir que no se puede, por lo menos intentaste. ¿Por qué no preguntarle a aquella muchacha si quiere ser tu novia? Si te dice que no, por lo menos ya lo intentaste.
Pero ¿qué tal que te dice tu jefe que sí? ¿Qué tal que te dice la muchacha que sí? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti, querido amigo o amiga, esto? Como que has intentado adivinar, como que te sientes con el poder de adivinar, pero yo te diría, esto no funciona. Mejor acércate a las personas, cerciórate de sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, sus necesidades. Es mucho más fácil que adivinar. Pensar que uno puede adivinar lo que piensan los demás nos hace, como lo hemos dicho ya, sentirnos rechazados o descalificados antes de hacer un cuestionamiento, antes de preguntarnos o acercarnos a quienes pueden resolvernos algún problema o manifestarnos el afecto y tantas otras cosas. El pensar que uno tiene el poder de leer la mente de los demás crea prejuicios que impiden la búsqueda de la información correcta y el acercamiento a los demás. Un prejuicio siempre es negativo. ¿Por qué juzgar a los demás antes de conocerlos? ¿Por qué juzgar y pensar que tenemos ya una respuesta antes de haber preguntado en una forma sana? Si René no tuvo información correcta, se impidió a sí mismo un acercamiento a las otras personas, a la joven y al entrenador. Si hubiera actuado distinto, pudo haber sabido lo que pensaba la joven y el entrenador. Quizás pudo haber recibido una respuesta negativa a sus deseos, pero aún así sería una respuesta que le daría mayor certeza. Conclusión de este punto. Nadie puede adivinar lo que los otros piensan o sienten, por eso es necesario reeducar a tu mente para que preguntes o busques la información correcta sin sacar conclusiones anticipadas. Avanzamos un punto más y conocemos otro error de nuestra mente, una manera equivocada en que nuestra mente nos hace actuar, y es sentirse el centro. Sentirse el centro. ¿Cómo te explico este error de la mente? Pues con el siguiente ejemplo. En una fiesta, Walter se negó rotundamente a bailar con su novia. Por más que ella le insistió, él se rehusó. Dijo que prefería no hacerlo porque apenas estaba aprendiendo. Walter sentía que si se levantaba a bailar, los cientos de asistentes voltearían a mirarlo inmediatamente. La verdad es que los invitados tenían su atención en muy diversas cosas. Sin embargo, Walter prefirió aburrirse y no dar oportunidad a que todo el mundo, según él, se enterara de que estaba aprendiendo a bailar. Más tarde, se levanta a saludar a un grupo de amigos que platican muy animosamente, y justo en el momento en que él se les acerca, los amigos se ríen por un chiste y luego guardan silencio. Walter, al escuchar aquella risa, cree que estaban hablando de él y por eso se callaron. La verdad es que él no era el centro de atención. Sin embargo, él quiso pensar que la risa de aquellos compañeros cuando él se iba acercando era por él y que cuando se callaron porque él se iba acercando. Eso significa sentirse el centro de las cosas. Que todo lo que está pasando en el salón de baile está centrado en Walter. A mí me parece que esto no es correcto, pero continúo con el ejemplo. Al querer regresar a su mesa, Walter se siente peor porque ve desde lejos que su novia platica con sus amigas y se ríe. Walter se vuelve a sentir el centro y cree que se están burlando de él. Yo diría que la mente de algunas personas como Walter puede engañarlos y presentarles en forma distorsionada la realidad, haciéndoles sentir que son el centro de atención, que todas las miradas, silencios, risas o comentarios negativos están dirigidos a ellas, que todos las observan y hablan de su persona. Esto los predispone, los hace sentirse perdedores, compararse en forma negativa con los demás y tomar una actitud violenta y defensiva. Analicemos un poquito. ¿Tú crees que si Walter se levantaba a bailar, todos los que estaban en la fiesta lo iban a voltear a ver? No. ¿Tú crees que cuando Walter se acercó a aquella mesa donde se estaban riendo y después se callaron de repente, todos estaban hablando de Walter? No.
¿Tú crees que cuando Walter desde lejos vio a su amiga, a su pareja, platicando con otras amigas que se reían, ¿tú crees que las amigas estaban riendo de Walter? No. Sin embargo, él quiso sentirse el centro de todo lo que estaba pasando ahí, y todas las burlas, todas las risas, todo lo que estaba pasando, él pensaba que era por él. Si tú actúas de esta manera, trata de decirle a tu mente que hay muchas cosas que las personas hacen sin ponernos en el centro de su vida. Simplemente las personas se ríen, actúan, caminan por distintas razones y no porque se estén burlando o buscando a una persona para que sea el centro de su vida. El siguiente punto que tenemos que reflexionar, y sería el último para analizar cómo nuestra mente puede actuar en contra de nosotros, es el creer que el control de todo depende de nosotros. Hace algunos años hubo una película que se llamaba El jardinero. Yo la vi en Italia y se llamaba Oltre il giardino, donde una persona de poca facultad mental vivía en una casa. Y en esa casa tenía un control, y nunca había salido de aquella casa, tenía un control de televisión. Y él simplemente pues le cambiaba a la televisión de un canal a otro y pensaba que eso era el mundo. En un momento determinado lo corren de aquella casa y él se va con el control. Y va caminando por la calle y lo quieren asaltar unas personas, ¿y qué crees que hace? Saca el control y trata de cambiarle. Evidentemente que él no puede hacer eso con un control remoto. Después va por un lugar que no le gusta y aprieta el control y trata de cambiar el paisaje. Evidentemente, él se empieza a extrañar porque el control que servía para la televisión no sirve para cambiar la realidad. Bueno, pues hay personas que, lamentablemente, más allá de lo que podría ser de ficticio en esta película que te comento, hay personas que creen que tienen el control de todo. Más aún, que todo lo que está sucediendo a su alrededor, su esposa, su esposo, su hijo, el clima, el éxito en el partido de fútbol, depende de ellos. Y vamos a poner algunos ejemplos. Sofía es una madre que siente que todo el éxito de su familia depende de ella. Por eso, no cumple solo con sus responsabilidades, sino también siente que le toca hacer la parte que los demás no hacen. Aunque su esposo tiene tiempo libre y sus hijos también pueden ayudar en los quehaceres de la casa, ella acepta cargar con todo el trabajo para que las cosas funcionen bien. Si su esposo llega tarde al trabajo, ella se siente culpable porque no lo despertó. Si sus hijos jóvenes no tienen la cama, ella siente que le toca hacerlo por ellos. Si su amiga enferma no va a ver al médico, ella siente que tiene que llevarla. Si su suegro es alcohólico, ella cree que le tiene que resolver el problema. Como no puede controlar la vida de todos, esta mujer, Sofía, termina cansada, molesta y con una baja autoestima. Quien tiene autoestima sabe que sus responsabilidades son limitadas y que puede controlar sus acciones, pero no la de los demás. Y esto especialmente en atención a muchas mamás y mujeres que lamentablemente las educaron pensando que ellas tenían que resolver los problemas de la casa. Y por eso hay personas que, aunque el marido sea el del problema en la casa, ellas piensan que tienen que resolver el problema de pareja. Ellas piensan que tienen que resolver el problema de los hermanos, de los hijos, incluso de los propios padres que están enfermos. Hay que cambiar este tipo de mentalidad. ¿Por qué? Porque quien tiene baja autoestima por una distorsión de la mente puede sentir que es responsable de todo lo que le pasa a su alrededor. Esta distorsión, te habrás dado cuenta, es semejante a la autoculpa en la que la persona se culpa de todo lo negativo. Pero en este caso, en el caso de sentir que uno tiene el botón de control, las personas se llenan de angustia porque creen que todo lo que sucede a su alrededor depende de ellos, como si tuvieran un control remoto para manejar todo lo que les rodea. Quien tiene esta distorsión no es capaz de distinguir entre sus responsabilidades y las de los otros, por lo que tratan de hacer lo que los otros no hacen
o bien sienten que es su obligación resolver los problemas de otros. Cuando alguien se deja llevar por esta distorsión y algo o alguien no corresponde a lo que esperaba controlar, la persona actúa contra su propia autoestima pensando que es una persona inútil. Por ejemplo, si el esposo llegó tarde, soy una inútil porque no lo desperté. Si mi hijo reprobó en la escuela, soy una inútil porque no le enseñé a estudiar. Si mi hijo es alcohólico o drogadicto, soy una inútil porque no lo estuve cuidando las 24 horas. Si la casa no le gustó el color que puse a los visitantes, soy una inútil porque no supe elegir el color adecuado, etc. Otra variante de la distorsión del control equivocado hace creer que todos tienen control de tu vida menos tú. Es decir, todo mundo puede decirte qué tienes que hacer, todo mundo puede criticar todo lo que haces, menos tú. Pocas veces analizamos cómo actúa nuestra mente. Si has descubierto que tu mente tiene alguna de estas distorsiones que hemos mencionado, 1. Generalizar. 2. Filtrar. 3. Dar más importancia a los sentimientos que a la razón. 4. Irse a los extremos. 5. Autoculparse. 6. El falso poder de leer la mente de los demás. 7. Sentirse el centro. 8. Creer que el control de todo depende de ti. Pues entonces tienes que hacer un ejercicio constante para detectar en primer lugar estos errores de tu mente y así comenzar a corregirlos. Recuerda que esto no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero sí se puede cambiar con constancia y detectando siempre cuál de estos errores es el que más tienes. Educar la mente. No dejarla que piense simplemente porque sí. Con constancia, es decir, un día y otro, detectando y transformando aquello que es erróneo, se puede lograr. ¿Por qué? Porque los juicios sanos, objetivos, balanceados y sin distorsiones dañinas pueden aumentar tu autoestima y mantener alejadas cosas como la angustia y la infelicidad. Con estos pequeños cambios podrás dar y recibir amor de verdad. Ahora vamos a pasar a un punto que vamos a ir tocando también, y que es el deber. El deber, por ahora yo te preguntaría, ¿crees que el deber está por encima del ser humano? ¿Crees que tu deber, lo que tienes que hacer, está por encima de ti, por encima de tus necesidades, de tus circunstancias? Lamentablemente hay personas que piensan que sí. Y yo diría que tenemos que responder con un razonamiento adecuado. Mira, casi todos hemos crecido con un concepto equivocado del deber. ¿Por qué? Porque nuestros padres y educadores, con el afán de que aprendiéramos a hacer el bien y lo correcto, insistieron mucho en frases como «debes ser un buen hijo», «nunca debes de enojarte con tus hermanos», «debes ser un buen estudiante», «nunca debes negar un favor», «no debes faltar a clases», etc. Lamentablemente, muchas personas se pueden confundir con las frases insistentes «debes» o con las frases insistentes «no debes» y llegan a creer que el deber es más importante que ellas mismas, que el deber es más importante que la persona. En esos casos se llega a pensar que es más importante cumplir la ley del deber que realizarse como persona. Y aquí yo quisiera tomar no como un aspecto religioso, sino como literatura, como el punto importante para este momento, una parte del Evangelio de San Marcos en el capítulo 2, versículo 27, donde se dice lo siguiente: el mismo Jesucristo se manifestó en contra del deber como lo más importante que puede hacer al hombre esclavo de la ley. ¿Qué dijo Jesucristo acerca del deber? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado.
Esto significa que la ley y el deber se hicieron para el ser humano y no al revés. Las leyes deben servir para el desarrollo y no para impedir el desarrollo. Pero vamos a seguir reflexionando sobre esto. Mira, todos los seres humanos buscamos hacer el bien. Cuando lo hacemos, nos sentimos contentos porque implica un gran esfuerzo y constancia. Sin embargo, una mala educación puede afectarnos negativamente cuando nos haga sentir que en todo momento, y lo subrayo, en todo momento, sin importar las circunstancias, tenemos que cumplir con los deberes al 100%. Esta mala educación de que siempre, en todo momento, por encima del ser humano, por encima de su salud, por encima de sus capacidades, tiene que cumplir con sus deberes, le hace sentirse obligado a cumplir y a dar, aun cuando por limitaciones como las que he dicho, enfermedad, falta de tiempo, carencia económica, etc., no tenga la posibilidad de hacerlo. Vamos a poner un ejemplo. Una persona está enferma, de verdad amaneció enferma y sin embargo en su mente está el deber insistiendo, tienes que levantarte a trabajar porque hay un punto importante. Yo creo que si la persona tiene calentura, si el médico le ha dicho que no puede moverse y se levanta para ir a cumplir con ese trabajo, la persona está haciendo más caso al deber que a su propia salud. Pensemos en una cosa semejante, una madre de familia que un día amanece con una migraña tremenda y sin embargo su mente le dice eres una madre de familia, tienes que levantarte a darles el desayuno a tu esposo, a tus hijos, tienes que lavar la ropa. Esto sería un estar por debajo del deber. Es más importante el deber. De acuerdo a lo que habría dicho Cristo en el Evangelio que escuchamos, sería, a ver, mujer, ¿no es más importante ahorita que revises qué está pasando con tu salud? ¿No es más importante que te tomes un momento de descanso para que te relajes? ¿No es más importante quizás incluso que llames al médico para que vea si no tienes algo delicado? Ah, no. Hay madres de familia que bajo estos signos de cansancio, de cierta molestia, siguen trabajando, supuestamente pensando que como madres de familia no pueden fallarle a su hijo, a su esposo, y terminan lamentablemente con un paro cardíaco. De esta manera, se muestra que una persona en una situación normal sí podría hacer aquello que sus hijos y su esposo le están pidiendo. Pero estamos hablando de un caso extraordinario. Cuando no tienes dinero, ¿estás obligado a prestar? Cuando no tienes tiempo porque vas corriendo a una cosa de emergencia, ¿estás obligado a escuchar a ese testigo de Jehová que está tocando en tu casa? ¿O tienes que escuchar a aquella persona que simplemente te quiere contar algún chisme? Cuando no tienes tú la capacidad de escuchar porque no has dormido y necesitas descansar, ¿tienes forzosamente que escuchar a tu pareja que a fuerza te quiere comentar algo en ese momento? Yo diría que no. Y una persona que tiene autoestima correcta es capaz de decir, ahorita no puedo, ahorita no tengo, ahorita no es el mejor momento, y punto. No es que sea una persona irresponsable, simplemente está poniendo su vida y todo lo que es ella por encima del deber, sin ser por esto una persona irresponsable. Una deformación en la educación da más valor a la ley y al deber que a la persona. Antepone el deber a la situación y necesidades del ser humano. Algunos padres o educadores gozan en enseñar que el deber es primero. Seguramente su deseo era educar en el sentido de la responsabilidad, enseñarle al hijo que sí se tiene que cumplir con determinadas cosas, pero aquellos padres que dijeron el deber es primero, sin darse cuenta, pueden ocasionar una confusión en su hijo, en su hija, haciendo que ponga más atención al deber y que se olvide de sí mismo, de sí misma. Y yo por eso te pregunto, ¿de verdad el deber es primero? En cierto sentido sí es primero que la pereza, que el egoísmo, que la irresponsabilidad, etc. Pero si analizamos más profundamente las cosas,
vamos a descubrir que no siempre es así porque el deber es importante, no lo negamos, pero nunca es más importante que la persona. Con una educación en la que el deber es más importante que la persona, nadie se puede sentir tranquilo si no cumple con sus deberes. Al no hacerlo, se tacha de irresponsable y malo, afectando así su autoestima. Quiero poner un ejemplo antes de concluir este segmento. Es cierto que dos personas cuando se casan tienen el deber, la responsabilidad, la obligación de amarse y respetarse, como lo dice el dicho, hasta que la vida se acabe para ellos. Pero vamos a suponer que en este caso uno de los dos falla. Uno comienza a ser infiel, uno comienza a caer a lo mejor en problema de drogadicción y empieza a golpear, a maltratar a la pareja. Uno empieza a burlarse de la otra o del otro. Yo me pregunto, ¿la otra pareja tiene el deber de soportar, de aguantar en todo momento a quien ha roto el compromiso desde hace mucho tiempo? Yo creo que no. Lamentablemente hay personas que por el deber siguen atadas a aquella relación enfermiza que debería de romperse inmediatamente. Otro ejemplo lo podemos encontrar en un compañero que trabaja en un grupo escolar. Y aunque él es el único que hace las tareas, toma los apuntes y todo, los demás se aprovechan de él. Los demás no hacen aquello a lo que se habían comprometido a trabajar en equipo. Y sin embargo, el que hace todo bien siente que no puede dejarlos a un lado porque él debe salvar a sus compañeros. Él debe presentar el trabajo por todos los que forman ese grupo y no se anima a decir, señores, yo busco otro grupo donde sí se trabaje porque yo quiero crecer. Ahí tenemos un problema en donde el deber es lo más importante, pero está por encima de la persona. Para concluir decimos que el deber es algo positivo, pero nunca como una ley rígida y absoluta. Debes tener en cuenta tus limitaciones, necesidades y situaciones particulares. Aunque tu voluntad desea hacer todo lo mejor y cumplir siempre con el deber, recuerda que no todo está bajo tu control y muchas veces las cosas no dependen de ti, sino también de las decisiones y elecciones de otros. Tú estás por encima del deber, tú eres más valioso que él.